Y eso es una cosa que nosotros valoramos tremendamente. Yo le debo decir que nosotros nos sentimos profundamente representados por lo que ustedes están haciendo en España, por la defensa de la libertad, por la defensa de la democracia y por la defensa de los valores fundamentales de este país. Construir un país es una tarea muy compleja, de esfuerzo, dedicación, trabajo, sudor, recursos, de mucha gente. Eso fue lo que hicimos en Venezuela durante buena parte del siglo XX. Destruir un país es fácil. Un solo hombre es capaz de enarbolar las banderas para destruir un país. Y eso fue lo que nosotros vivimos en Venezuela. Un país se destruye con el socialismo del siglo XXI. Un país se destruye con el socialismo y con el comunismo. Pero de esa plaga no está exento ningún país del mundo. Cuando nosotros se nos decía en Venezuela hace algunos años, cuidado con lo que está pasando aquí, porque a usted se le va a repetir lo que ocurrió en Cuba, nosotros respondíamos, Venezuela no es Cuba. Lamentablemente Venezuela hoy es peor que Cuba. No lo quisimos creer. Tampoco lo quieren creer los españoles. La amenaza que hay aquí contra las instituciones, contra el Congreso, contra ciertos partidos políticos, por la defensa, la amenaza constante, como decía Loren, que existe en universidades o en algunas autonomías, por ir a expresar con libertad lo que algunos grupos políticos españoles o ciudadanos españoles quieren expresar en defensa de la libertad y la democracia y se les persigue. Eso es parte de un diseño internacional. Lo que hoy ocurre en Venezuela no es por azar. Lo que hoy ocurre en Venezuela no es producto de la improvisación. Es un diseño internacional contra la civilización judeocristiana a nivel internacional. Y mucha gente no se quiere dar cuenta. Venezuela está jugando hoy en un tablero geopolítico que no es regional. Por supuesto, los que dicen en Venezuela, el problema de Venezuela es de los venezolanos, están absolutamente, totalmente equivocados. El problema de Venezuela es un problema ni siquiera regional, es un problema de la geopolítica mundial. Porque allí Chávez muy hábilmente expulsó a las compañías petroleras internacionales y trajo a nuevos jugadores en el tablero geopolítico venezolano, a los chinos, a los rusos y a los iraníes. Le abrió la puerta y acercó esos países al territorio de los Estados Unidos, que es lo que ellos pretenden. No fue para producir petróleo, no. ¿Cuántos barriles de petróleo produce Rusia en Venezuela? ¿Cuántos barriles de petróleo produce Irán en Venezuela? ¿Cuántos barriles de petróleo producen los chinos? Unos cuantos miles de barriles. Los trajo fue para que los blindaran políticamente y lo lograron. Y tan es así lo que estoy diciendo, que hoy en México se sienta Rusia como parte de la solución. Y la solución del problema de Venezuela no es solamente de los venezolanos, sino de los cubanos, de los rusos, de los chinos, de los iraníes, que han penetrado, y Chávez le abrió las puertas para que penetraran en toda Latinoamérica con el terrorismo, los grupos terroristas de Hezbollah, que se mueven como Pedro por su casa en el territorio nacional. Lo decía Cañizales, la Venezuela que nosotros vivimos no tiene nada que ver con lo que actualmente se vive en Venezuela. Y no por deformación profesional lo que les voy a decir. Venezuela construye, el país se construye apuntalado por el petróleo. Nosotros perdimos el siglo XIX. La guerra de independencia venezolana fue la más cruenta de América. 1/3 de la población venezolana murió. Los grandes pensadores venezolanos desaparecieron en la guerra o se fueron al exterior. Los que quedaron fueron los generales. Entonces en Venezuela, en las plazas venezolanas, no hay un busto de un ciudadano civil. Los bustos son de militares. Eso es un error de diseño que tenemos nosotros como país. Porque los héroes de nuestra independencia
héroes de nuestra independencia son todos militares. ¿Y es que acaso no hemos tenido héroes civiles? Los hemos tenido. Civiles honorables, civiles insignes, Gabaldón, Briceño Iragorri, el doctor Vargas, muchísimos civiles, pero se le rinde pleitesía es a los militares. En 100 años, Iván, no hubo en Venezuela españoles. Desde el año 1821 al año 1936 no hubo españoles. Hubo albanos, donde descendemos algunos de nosotros, y corsos que fueron a trabajar en el café, en el cacao y en el oro de Guayana. Venezuela apuntala su crecimiento y su desarrollo con el petróleo. Nosotros entramos al siglo XX con una expectativa de vida de 35 años. Nosotros no teníamos carreteras, no teníamos hospitales, no teníamos vías de comunicación. Los andinos, la tierra de montaña donde yo nací, para ir a Caracas había que embarcarse en unas curiaras para ir a Maracaibo y unos vapores para ir a Curazao y regresar y llegar a Caracas. Los orientales iban por Trinidad para llegar a Caracas con pasaporte. No habían vías de comunicación. Todo eso lo hizo el petróleo. Y ese petróleo fue lo que atrajo a Venezuela, después de la Segunda Guerra Mundial, a millones de españoles, de portugueses, de italianos, de europeos del este, de judíos perseguidos. Le abrimos la puerta. La gente que dice en Venezuela que nosotros somos igualitarios, que nosotros somos abiertos, que nosotros somos generosos, que nosotros le abrimos los brazos a todo el mundo, es por la guerra federal. No, nosotros somos lo que somos porque Venezuela fue un crisol de nacionalidades. Le abrimos la puerta a millones de españoles, a millones de italianos, a millones de portugueses, a millones de ciudadanos del mundo, a los pobres del Perú, de Colombia, de Ecuador. ¿Dónde iban? ¿Dónde iban en los años 70? Los perseguidos políticos del Cono Sur, ¿dónde iban? Los uruguayos, los argentinos, los chilenos, ¿dónde iban? A Venezuela. Y ese crisol de nacionalidades somos nosotros los venezolanos, que es una mezcla de gente de todas partes del mundo. Y por eso somos lo que somos. La gente que va a Venezuela y los cronistas que escriben de Venezuela, que hablan de las bellezas naturales, de nuestras playas, de nuestras montañas, de los tepuyes del oriente, de la Guayana, dice, esta es una gente alegre, esta es una gente abierta, una gente generosa. Somos así porque las circunstancias nos llevaron a ser así. Somos caribeños de verdad, pero también somos andinos y somos amazónicos, pero en el fondo es el crisol de nacionalidades. Y ese crisol de nacionalidades fue lo que nos permitió construir un país. Venezuela era el orgullo de América. Cuando la gente hablaba dónde quería ir, dónde iban. Los europeos, ¿dónde iban? A Venezuela. Los de América Latina, ¿dónde iban? A Venezuela. Mire, la economía venezolana creció 6% por año durante 50 años. Eso es un fenómeno en cualquier parte del mundo. Se logró durante los 40 años de democracia, porque la gente dice que en Venezuela la democracia no sirvió. Los mejores años de que ha tenido Venezuela en su existencia fueron los 40 años de democracia. Se construyeron el país, se electrificó totalmente. Es muy fácil decir que el 92% del territorio venezolano estaba electrificado. No los pueblos, no las ciudades, toda la población venezolana. El país se surcó de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de hospitales, de universidades. Cuando yo me gradué de bachiller en el año 1959, Loren, en Venezuela habían 3 universidades. La democracia nos abrió la posibilidad a los muchachos venidos del interior, de los pueblos pequeños, de la clase media, de los pueblos pequeños de 10, 15 mil habitantes, de estudiar, de progresar, de movernos socialmente. El plan de becas Granja Mariscal de Ayacucho, del cual se beneficiaron miles de jóvenes venezolanos que fueron a estudiar al exterior, todo eso fue durante la democracia venezolana.
¿Y qué es lo que ha hecho esta gente? Esta gente lo que ha hecho es destruir el país. Ha convertido a Venezuela en el país más pobre de América Latina después de Haití. Somos vergüenza en el mundo entero. Eso que decía Antonio, yo lo viví en carne propia, cuando veía pasar los migrantes venezolanos que venían caminando por el páramo de Berlín y se morían de frío, y caminando en cholas hasta la frontera con Chile, y ahí se encontraban con el desierto. Esos millones de venezolanos que se han ido ¿por qué? Porque son perseguidos, porque tienen hambre, porque tienen necesidades, porque en nuestra tierra no hay futuro. Y hemos tenido ahora que emigrar. Y somos más de 6 millones de venezolanos, que es una diáspora. Ahora, esa diáspora, el día de mañana, junto con los que han permanecido en Venezuela, junto con los que han guapeado en Venezuela, vamos a tener que reconstruir al país. Y ese país habrá que reconstruirlo sin sectarismos generacionales. Mire, esa cuestión de que los viejos no sirven. Yo soy un dinosaurio, a mucha honra. No estoy fosilizado todavía. Tengo 80 años y aquí estoy peleando. Podía estar acostado en mi casa o en una hamaca Yo le digo a mis compañeros de generación, tenemos que meterles el hombro a estos muchachos y que ellos se dejen meter el hombro por nosotros, que hagamos una alianza transversal de jóvenes, de mediana edad y de viejos, para que la conjunción de todo eso, de la experiencia con el vigor de los jóvenes, podamos reconstruir el país. El país está destruido, no hay electricidad, las carreteras no funcionan, los hospitales no funcionan, los aeropuertos no funcionan. Petróleo de Venezuela, que como decía anteriormente, y Tamara lo mencionó, era la joya de la corona. Yo fui presidente de Petróleos de Venezuela. Yo viví aquello por dentro. Hay que ver el sacrificio del trabajo tan intenso que teníamos que realizar miles de venezolanos para tener una empresa que era orgullo no solamente de los venezolanos, orgullo a nivel mundial. Teníamos una industria petrolera que era la tercera o cuarta empresa petrolera más importante del mundo, que llegó a producir 3.700.000 barriles, que llegó a tener una plantilla de refinación de 2,5 millones de barriles, 1.200.000 y 1.300.000 en el exterior, 1.200.000 en el territorio nacional. Todo eso lo hicimos. Hicimos una nacionalización, Iván, sin mover tropas, sin atropellar a la gente, respetando a las empresas, civilizadamente. Así se hizo la nacionalización del petróleo en Venezuela. Y esa nacionalización permitió el desarrollo de la faja del Orinoco, que la habíamos descubierto el año 30, pero no había pasado absolutamente nada. Y se perforaron miles de pozos en la faja del Orinoco. Modernizamos las refinerías, rescatamos la petroquímica, invertimos en el exterior miles de millones de dólares para comprar plantillas de refinación en Europa y en los Estados Unidos. Eso se hizo en la democracia. Nosotros nacionalizamos la industria petrolera del año 1976. Yo era un muchacho, tenía 30 y tantos años, y era el director de esa oficina. Los activos de la industria petrolera en ese año valían 50.000 millones de dólares. Yo reto a cualquier venezolano que diga, que me traiga una sola vez que se haya hecho una denuncia de lo que hizo la democracia, no yo, la democracia en la nacionalización de la industria petrolera venezolana. Nunca, nunca se hizo con transparencia, con honestidad, con eficiencia, con seriedad, con responsabilidad. Gente que lo hizo y se hizo en democracia, pero el país está destruido y vamos a requerir que se nos meta la mano, no que nos regalen nada. Tenemos que trabajar duro, tenemos que copiar las cosas buenas que hemos aprendido en el exterior. La gente que ha migrado, las cosas malas y esta desgracia por la cual nosotros atravesamos, tiene que dejarnos enseñanzas. Una enseñanza que tenemos que llevar a Venezuela en la reconstrucción, las cosas buenas de otros países. Copiar lo bueno, que existen leyes,
que existe separación de poderes, que existe la posibilidad de crecer en democracia y el que nace pobre puede ser clase media y que ser rico no es pecado si esa riqueza es producto del trabajo, del esfuerzo y de la dedicación. Lo que es malo es lo que hacen los bebedores de aguardiente aquí en Jorge Juan, los ladrones venezolanos que van a comer todos los días en los restaurantes costosos de Jorge Juan. A mí no me importa ir a Jorge Juan, pero que vaya la gente que trabaja. ¿Dónde están los ricachones que aparecen en Ola? Como decía Loren y como decían Tamara, Madrid es la meca de los ladrones venezolanos, junto con Miami. ¿Por qué? Porque hay una sociedad permisiva. No hay derecho que los grandes ladrones venezolanos vivan en Madrid. No hay derecho a los grandes ladrones el valor de las propiedades en Salamanca, como se ha disparado. Porque lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. No lo han trabajado, no lo han sudado, no saben lo que valen las cosas. Y tiene que venir de parte de las autoridades españolas una sanción a esa gente. No puede ser posible que aquí están paseándose como si nada hubiese ocurrido por las calles de Madrid y las ciudades españolas. Creo, y para finalizar, quiero decirles lo siguiente: reconstruir lo que esta gente ha destruido. Miguel Enrique dijo, 1 millón de millones de dólares. No ha habido en la historia de la humanidad, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, un saqueo de la magnitud y la grosería como la que ha ocurrido en Venezuela. No existe. Lo de Andorra fue una grosería, 2.500 millones. Una señora que pasa de ser enfermera a tesorera nacional y se lleva más de 1.000 millones de dólares. Comisiones de 3.000 millones de dólares. ¿Qué es eso? ¿Y la corrupción a quién perjudica? A toda la nación, evidentemente. Pero ¿a quiénes son los que más perjudica la corrupción? A los más pobres, a los que van a los hospitales y no encuentran medicinas, a los que tienen que hurgar en la basura para poder comer. Lo que se está viendo en el este de Caracas, que todos vemos por las redes, los bodegones que tienen más vino que los que tiene el Corte Inglés aquí en Madrid, y más exquisitez de la que pueda tener cualquier club del gourmet de cualquiera de las tiendas importantes de Madrid. Eso existe en el este de Caracas. Pero eso es una ilusión óptica, eso es una burbuja. La gran mayoría de la población venezolana no tiene gasolina para los coches, no tienen gasolina. Gasolina hay en Caracas, en el interior no hay gasolina ni hay diésel. Pregúntalo a los productores de papa de los Andes venezolanos, o a los productores de café de mi tierra, o a los productores de tomate de Quibor. ¿Cómo hacen para movilizarse? No hay gasolina. Un país que durante más de 50 años fue autosuficiente y exportador de combustible. Petróleos de Venezuela, como dije anteriormente, produjo 3.700.000 barriles y hoy produce escasamente 500.000 de barriles, si acaso. ¿Qué hicieron con el país? Lo destruyeron. Habrá que construirlo con el apoyo exterior, pero con el trabajo y la dedicación de los venezolanos. Pero todo lo material, mis queridos amigos, todo lo material se puede hacer. Toma tiempo, trabajo, dedicación, tesón y recursos. Lo más complicado de todo, lo más difícil de todo, va a ser el rescate moral y ético de la población venezolana. Porque estos bandidos le han dañado el alma a la población. Y el rescate de esos valores serán fundamentales. ¿Y cómo se rescatan los valores? ¿Con discursos? No. Con ejemplo. ¿Y el ejemplo quién lo tiene que dar? Los dirigentes. Los dirigentes no pueden hacer un discurso y comportarse de una manera distinta. Lo que uno pregona tiene que vivirlo personalmente. Si uno habla de honestidad es porque uno es honesto. Si uno habla de transparencia es porque uno es transparente. Y la gente va a estar muy pendiente de eso. Y para gobernar el país tendremos que hacer una tremenda alianza entre los sectores de la vida nacional, de todos los sectores, empresarios, sindicatos, gente de la clase media, gente de la sociedad civil y los grupos militares.
No habrá salida a la crisis venezolana si en un momento determinado no hay un paso al frente de las fuerzas militares. Y no nos hagamos ilusiones. Eso es fundamental que ocurra. Pero para que eso ocurra, la oposición venezolana tiene que cambiar de rostro. No podemos seguir haciendo lo que se viene haciendo en el transcurso de estos tiempos. Se requiere una nueva plataforma política que integre, que no sea sectaria, que no sea exclusiva. Nadie, ni 3, ni 4, ni 5 partidos pueden tener el patrimonio del ejercicio político del país. El ejercicio político del país es patrimonio de los venezolanos. Y la única forma como podemos salir de esta tragedia que tenemos encima es mediante la unidad verdadera, sin sectarismo político, sin sectarismo generacional, de todos los sectores de la vida nacional. Y por supuesto que vamos a necesitar del apoyo de nuestros amigos, como los amigos de Vox, que tan generosamente nos han venido apoyando en estos tiempos de mengua y de dificultades. Muchas gracias.